muchos años atrás, Comuna 13 catalogada como una de los lugares más peligrosos de Colombia y Latinoamérica. En este momento significa transformación, innovación, cultura, grafitis, amigos, amor. Hola, mi nombre es Pablo Álvarez Correa, soy el director y fundador de Real City Tours, también soy guía profesional. Real City Tours es una agencia de viajes y lo que nosotros hacemos es caminar por la ciudad de Medellín. Hacemos tours caminando, walking tours, y comenzamos hace 8 años con el propósito de mostrar diferentes caras de la realidad de la ciudad, con el propósito de mostrar que Medellín es mucho más que Pablo Escobar, con el propósito de mostrar y resaltar las historias magníficas de transformación, no solo de la ciudad, sino de su gente. Eso es lo que nosotros hacemos desde hace 8 años. Somos el orgullo de la cumbia nacional, pastos maromeros de la industria musical, cálidos taimados, somos fuerza popular, tácitos, parásitos, listos para posar. Ahora estamos en la Plaza Botero. Fernando Botero, el artista, el autor de todas estas esculturas, es el artista plástico más importante de Medellín. Él hace unos años, ya casi 2 décadas, le regaló a la ciudad 23 esculturas con una condición y dijo: les regalo estas esculturas siempre y cuando la ciudad se comprometa a ponerlas en la plaza y que queden abiertas para el público. Aquí estamos viendo nuevamente cómo el arte hace parte de la transformación de Medellín. Ahora estamos en el Parque de San Antonio. El Parque de San Antonio, lastimosamente, alberga una de las historias más tristes de nuestra historia. Aquí tenemos una escultura de Botero que en medio de un concierto le pusieron una bomba y mató a muchas personas. Pero a la misma vez que esta es una historia triste, también podemos ver aquí la historia de transformación, porque hemos decidido usar esto como un símbolo para no olvidar y para recordar que podemos salir adelante. Esa es la Medellín en la que yo nací, la Medellín que era la más peligrosa del mundo, la ciudad más peligrosa del mundo. Ahora, esta es la Medellín en la que vivo, en la que trabajo, en la que queremos construir más país, construir más ciudad, y a la que los queremos invitar para que la conozcan. Cansa la guerra y en donde estamos. Cerramos puerta y más nos quejamos. Pensamos individual lo que causamos. Si no hay empleo se matan mis hermanos. Cansa la guerra y en donde estamos. Cerramos puerta y más nos quejamos. Pensamos individual lo que causamos. Si no hay empleo se matan mis hermanos. Chicos, bienvenidos. Estamos ubicados en la Comuna 13 de Medellín, zona centro-occidental. Mi nombre es Sebastián Soler Manrique, soy guía turístico de aquí, soy residente también local aquí de la Comuna 13 y me encanta mostrar mi cultura, la cultura paisa y todo lo que se está haciendo en la Comuna 13, que ahorita lo vamos a ver. La música a mí me ha servido en muchos sentidos, me ha alejado de la violencia, me ha dado nuevos caminos para ver las cosas, nuevos horizontes, nuevas formas de cómo ver la vida para intentar las cosas. En un futuro yo me veo sinceramente de corazón siendo dueño de muchas casas, porque a mí lo que me encanta son las bienes raíces. Pero como tal, en el baile, siendo un gran maestro, una persona que inspiró a muchos jóvenes, a muchos niños, los cuales vienen detrás de nosotros, que sigan nuestro camino. Que si nosotros nos vamos, que esté puesto aquí, pero que lo estén bailando, lo estén aprovechando talentos que nazcan de aquí y se dediquen a solamente hacer el arte.
Comuna 13 realmente significa muchas cosas, empezando desde Comuna 13 es historia, Comuna 13 es arte, Comuna 13 es cultura, innovación y transformación. Muchos años atrás, Comuna 13 catalogada como una de los lugares más peligrosos de Colombia y de Latinoamérica, a pasar a ser en este momento Comuna 13 una de las más visitadas, una de las más turísticas en este momento. Entonces, Comuna 13 son muchos componentes. En este momento, San Javier, lo que compone todos estos barrios, en este momento significa transformación, innovación, cultura, grafitis, amigos, amor. Entonces hemos cambiado como esa mala percepción y ese chip de que teníamos antes. Entonces, si puedes, por ejemplo, mirar qué está pasando en este momento, entonces te das cuenta de lo increíble que está pasando, las increíbles cosas que están pasando en este momento y que se vienen, porque a futuro hay muchos más proyectos y muchas más cosas. Entonces, para mí, Comuna 13 es transformación, innovación, cultura y magia de las personas. Ahora estamos en uno de los barrios con una de las historias de transformación más poderosas que podemos encontrar en Medellín. Cuidado, no es una transformación perfecta, porque es importante entender que la transformación de Medellín es un proceso que va en camino. Estamos en un barrio que en el pasado era el botadero de basura de la ciudad. Lastimosamente, las condiciones del conflicto, las condiciones económicas y de desigualdad del país llevaron a muchísimas personas, estoy hablando de miles de personas, a vivir y a trabajar de la basura. Eventualmente vivieron aquí y en el proceso de transformación de Medellín se han dado unos pasos para que este lugar se convierta en un parque, para que la gente no tenga que vivir necesariamente en la basura. De nuevo, es un proceso que va en camino y hay muchas cosas que todavía falta por hacer, pero es un lugar con una transformación muy poderosa. Ver cómo se pasó de unos tugurios, de vivir de la basura, a lo que ahora es un jardín. Ok, comenzamos el arte de rimar porque a la gente le apetece. Bienvenido Holanda y Dinamarca a la Comuna 13. Lo hacemos muy bien con el estilo que sabe. Tenemos a Main Stream Travel que sale muy bien aquí en el inglés porque a la hora de cantar lo hago al derecho y al revés. Sean bienvenidos ustedes a las escaleras electrónicas donde escuchamos buen arte y también buena música con lógica. Lo hacemos bien con talento donde van porque tenemos al mejor de los guías, el nombre es Sebastián. Lo hacemos del norte también al sur. No es Alfa con Singapur, ese Sebastián el mejor trabajando en Big Tours. Esto es excelente, complicado como un cubo de Rubik y te está cantando Chispa Venezuela de Benes Music. Así es que yo lo hago y no tomo el descanso, pero tú en el otro lado de la pantalla regala los aplausos. El rap acá en la Comuna 13 es muy importante para la comunidad porque nos ayuda mucho en eso de olvidar el pasado, ver de que el presente es totalmente diferente, de que no es violencia, de que no hay más armas, sino es más arte. Entonces pienso de que el rap, tanto el rap como el breaking, ha transformado completamente la Comuna 13 y es un estilo de vida para las personas de acá. Obras que hay de graffiti no son muy visibles como al gusto de las personas. El proceso que se hace de transformación social a través del arte, como street art, es algo que conmemora ese proceso de lucha y que ratifica cómo la educación y el arte pueden transformar territorios. Para nosotros, el concepto de un arma pesa más que una lata de aerosol, pero el aerosol hace mucho más que el arma. Es como la base fundamental de lo que es Comuna 13 a través del arte y la cultura. Bueno, aquí podemos ver uno de los proyectos comunitarios más bonitos que podemos encontrar. Este lugar no eran unas escalas, era un tierrero, era un pantanero, eso era peligroso, por aquí la comunidad tenía que pasar, los ancianos, las mujeres, los niños. Fue la comunidad misma la que se unió con la ayuda de los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Berlín y construyeron no solo algo funcional, sino también algo estéticamente bonito, se termina convirtiendo en una galería de arte. Este lugar es el mejor ejemplo del trabajo comunitario y de la verdadera transformación, la que viene desde adentro de la ciudad. Pero realmente Medellín se divide en comunas.
son 16 comunas y en primer parte Medellín se divide en zonas, son 6 zonas. Estamos en la zona centro-occidental y cada zona se divide en comunas. En este momento Medellín cuenta con 16 comunas. Estamos en la comuna 13 de Medellín, que se llama San Javier. Pero muchas personas piensan que comuna es algo malo. La connotación que tiene es algo no muy bueno. Pero realmente Medellín está dividido en comunas. Es más, Poblado, Laureles son comunas también. La comuna 14, la comuna 11. Entonces la idea es como cambiar esa mentalidad. Porque las personas piensan que comuna 13 es algo malo la comuna es algo malo por la comuna 13. Entonces, como cambiar esa mentalidad y decirles que Medellín están divididos en comunas y que cada una tiene su significado y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, aprender de eso. Pero en parte decir que Medellín está dividido en comunas.